Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos a dar comienzo a la clase número 3 de curso reparación y programación de celulares de EDIS. Bueno, en esta clase vamos a ver, vamos a repasar un poco lo que es la técnica, perdón, la técnica y la parte teórica de lo que es el soldado con cautín y estaño. O como mejor dicho, usamos el lápiz cautín para, para poder soldar con el mismo. Para eso vamos a empezar a explicar un poquito qué es el cautín. El cautín en sí es simplemente una resistencia eléctrica que genera altas temperaturas. El mismo cuenta, puede venir en diferentes versiones. Tiene puntas, puede venir con puntas redondas, un poco más finas, un poco más gruesas, puntas planas. Y también diferentes espesores. Perdón, disculpe, voy a acomodar la cámara. Lo que logra nosotros lo buscamos es que mediante las temperaturas altas poder fundir el estaño, que es un metal, el estaño que nosotros trabajamos no es 100% estaño, sino que eh, el mismo es una aleación compuesta por estaño, plomo y puede tener un porcentaje de plata. A su vez, asimismo, el estaño no suelda. Nosotros lo que tenemos que también aplicar para que el estaño termine de soldar es lo que llamamos flux o resina. Eso ayuda a que el estaño se adhiera a la superficie que nosotros queramos soldar. Siempre tiene que ser una superficie metálica y no sobre todos los metales se suelda el estaño. Hay metales que no lo toman. Por lo general son sobre todo los conductores. Nosotros cuando vamos a soldar sobre una placa, no es que en cualquier parte de la placa vamos a poder soldar, sino que tenemos ciertas áreas llamadas pistas, que ahí es donde se deposita el estaño para que suelde. Después el resto de la placa está recubierto por una mica, que suele ser de color verde o azul. Cuando nosotros vemos una placa vamos a ver que la placa va a tener esta mica recubierta, que recuerda la placa, menos ciertos lugares que va a ser visible el estaño que va a estar sobre las pistas. Las pistas van a ser pequeños cables, son como pequeños cables que unen determinados puntos dentro de la placa que conectan. Es decir, así circula la corriente eléctrica del punto A al punto B. O sea, bueno, y nosotros vamos a tener sobre ese determinado punto vamos a poder soldar, no sobre cualquier lado de la placa. ¿Está? Muchas veces cuando nosotros, gran parte de las reparaciones son que se rompen esas pistas, especialmente en el pin de carga, y tenemos que reconstruirla para poder generar la conductividad entre los distintos puntos, la que se perdió cuando se rompe la pista. Para trabajar, para empezar a trabajar con el cautín, bueno, vamos a empezar a soldar. Lo que vamos a utilizar va a ser, bueno, el cautín propiamente dicho, flux, que es la resina, alcohol isopropílico para limpiar. Vamos a tener que tener un cepillito a mano. Y vamos a tener malla de soldante, el chupaestaño, que ya lo hemos visto en las herramientas, que es como una pistolita con un gatillo que lo que hace es absorber el estaño. Volviendo hablando un poquito más sobre lo que es el cautín, nosotros vamos a tener cautín también, dependiendo lo que consigamos en el mercado, tenemos cautín de 30 watts y de 40 watts. Esa es la potencia que nos va a brindar. Por lo general, el cautín, el que viene solo individual, no tiene regulador de potencia o de temperatura,
sino que se conecta y nosotros tenemos que esperar a que tome la temperatura máxima para poder trabajar. En el caso que tenga temperatura, regulador de temperatura, siempre usamos a temperatura máxima, igual que el que viene en conjunto con la estación de soldado. Una cosa muy importante de lo que es el cautín, cuando lo compramos, nosotros lo primero que tenemos que hacer es curar la punta. Lo que hacemos es, nos conectamos, le damos máxima potencia, o en el caso que no tenga regulador lo dejamos. Van a ver que la punta por ahí larga un pequeño humito. Nosotros, después que llegó a máxima temperatura y que vimos que se calentó bastante la punta y largó este humito, que es como una pequeña cobertura, una pequeña pintura que se quema, ahí lo que tenemos que empezar a hacer es jugar un poquito, aplicar un poquito de estaño sobre toda la punta, un poco de flux, estaño, flux, limpiamos las puntas. Para limpiar las puntas tenemos lo que es una esponja que nos suelen traer los diferentes cautines, o bien viene una virulana, que también la podemos usar, o cualquier virulana que consigamos también sirve para limpiar la punta. Entonces de esta manera logramos que la punta del cautín quede bien recubierta de estaño, y eso nos va a hacer mucho más fácil después trabajar con el estaño. Si nosotros no logramos esto, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar? La punta del cautín se va a cristalizar, por la temperatura se va a cristalizar, y el estaño no se va a adherir a la punta. Una cosa muy importante también a la hora de trabajar, siempre utilizar flux. Ustedes van a ver cuando empiecen a trabajar con el estaño en alambre, que viene un rollito, van a ver que el estaño, cuando lo coloquemos en la punta del cautín, o cuando lo fundamos, va a largar un humo. No es el estaño que se está quemando. El cautín siempre va a hacer que el estaño se funda, nunca él va a llegar a que lo queme. Lo que ustedes van a ver que se quema, en realidad es flux que viene incorporado en el estaño. Se llama almas que trae el alambre de estaño dentro del mismo. Bueno, como les decía, perdón, tuve que cortar. Le vamos a tener que se cristaliza la punta y no se va a trabajar. Perdón, de las almas les estaba hablando. De las almas del alambre. Del alambre de estaño. Entonces nosotros vamos a notar que dependiendo del grosor del estaño y el gramaje de masa y la cantidad de flux que nosotros vamos a utilizar, que va a tener adentro el estaño. A más almas vamos a tener más tiempo y van a ver que el estaño se va a soldar mucho más fácil. Siempre es aconsejable sobre la superficie que vamos a trabajar, colocar flux. Lo que es flux tenemos dos tipos, el orgánico y el inorgánico. Tienen sus pros y sus contras, pero bueno, yo el que siempre aconsejo usar, que es el más común y el que más fácil se consigue, es el estaño, el marca Delta, el que viene en jeringa, en gel. Ese anda al pelo, no tiene ningún problema. Bueno, para proceder a soldar, lo que vamos a hacer siempre de antemano es limpiar bien la zona que voy a querer soldar. Si yo removí un pin de carga, un botón o lo que fuera, una vez que lo remuevo, limpio bien la zona con alcohol isopropílico y cepillo, y una vez que, en el caso de si tuviera los agarres, o en el caso de los agarres, voy a tener que sacar el estaño que está en los agujeritos, los diferentes agujeros que son los agarres para el pin. Ahí voy a usar el chupa estaño o la malla de soldante. Y las pistas siempre es recomendable. Las pistas van a ver por donde levanten en el caso del pin de carga, cuando lo levanten van a ver que quedan las diferentes pistas.
Bueno, las pistas recomendables también. Vas a poner un poco de flux y limpiarlo un poquito con el cautín. Los vamos pasando para renovar el estaño de que tienen las pistas. Así, y bueno, una vez terminado el trabajo, siempre volvemos a limpiar. ¿Tá? Nosotros antes de empezar a trabajar limpiamos, después durante el soldado se limpia también y después se vuelve a limpiar a lo último. Siempre se limpia con alcohol isopropílico, nunca con agua. ¿Tá? Ni alcohol común tampoco, siempre alcohol isopropílico porque no deja residuos. El alcohol común deja residuos de las azúcares que tiene. El agua, bueno, va a dejar sales. ¿Tá? Entonces, usemos alcohol isopropílico. ¿Tá? Y siempre un cepillito que tengamos ahí a mano que lo vengamos usando. Voy a compartir pantalla para hacer un poquito más gráfico. Bueno, y vamos a tener los diferentes cautines. Esto va a ser lo más común que consigamos en el mercado. Este estilo así. Puede que vengan algunos con punta un poco más fina o más gruesa. Traten de buscar el de la punta más fina posible para así poder trabajar más cómodos. Este es el rollo de alambre de estaño. Va cambiando por gramaje. ¿Tá? Vienen suelto. Comprar un rollo completo por ahí es medio mucho ahora que arrancamos, pero bueno, si lo quieren comprar van a tener estaño para rato. Después, bueno, tenemos esta la malla de soldante, donde vamos a estar trabajando. Bueno, ahí se me cargó la página, quería ver la foto, no, para que vean. Es una pequeña malla de cobre que, bueno, para aplicarlo lo que hacemos es apoyamos sobre la superficie y arriba al cautín. Al calentarse la malla, y por afinidad que se llama, el estaño lo va a absorber la malla, porque como tiene mayor afinidad con el estaño, como tiene mayor superficie, donde el estaño se puede ir adhiriendo, la malla va a absorber el estaño de la placa. Y siempre tengan en cuenta tener buena iluminación para trabajar con este tipo de soldaduras. Acá vemos disculpen, acá tenemos un pequeño cómo se aplica. ¿Tá? Colocamos el cautín sobre la superficie y del otro lado trabajamos con el alambre. ¿Tá? No es que pongo el alambre sobre el estaño sobre la punta y después lo quiero como mojarlo. ¿No? Siempre es caliente la superficie que quiero trabajar y con el alambre voy apoyando de a poquito para que se vaya colocando sobre la superficie. Bueno, acá tenemos este es un cautín de propano. Viene con un pequeño tanquecito de gas y calienta la punta. No, a nosotros mucho no nos va a ser útil, pero bueno, podemos dar los chistes. Después tenemos este tipo, también podemos llegar a conseguir en el mercado, de cautín, que son tipo pistolita. A mí generalmente no me resultan cómodos a la hora de soldar, porque con el lápiz tenemos más precisión. Bueno, acá fíjense, tengo un cautín que nos permite cambiar las puntas y fíjense toda la variedad de puntas que tengo. Dependiendo del trabajo que quiero hacer, puedo usar una u otra punta. ¿Está? Después tenemos este tipo de cautín. A mí tampoco no me sirve porque no es muy precisa la punta. Pero bueno, el que tenga para arrancar, bueno, quien esté a mano, usará esto. Después, a ver.
Acá tenemos un pequeño kit, que esto lo van a vender, lo pueden adquirir fácilmente. De un lindo kit por 2.000 pesos, está bien con todo lo que trae. Tenemos el cautín, flux, malla de soldante, chupa estaño y estaño, y el rollito de estaño. Está en un buen kit, lo podemos adquirir fácilmente para arrancar. Está perfecto. La punta no es tan fina, no es tan gruesa, puede servir. Bueno, fíjense, acá podemos observar esto, una cosa muy buena. ¿Cómo tiene que quedar una soldadura correcta y una soldadura incorrecta? La soldadura correcta es esta. Mientras más brillosa quede, mejor. ¿Tá? Esta soldadura no es correcta. ¿Por qué? Porque queda opaca. El quedado opaca quiere decir que está porosa. Y al estar porosa, esto puede hacer que el mismo estaño se quebrajee o bien que se pueda juntar suciedad en los poros del estaño y con el tiempo generar un corto o algún daño. Entonces lo ideal siempre la soldadura tiene que quedar brillosa. ¿Está? Si no queda brillosa, no es que no se va a salir, pero la idea es que quede siempre de esa manera. Fíjense, acá también lo podemos ver. Fíjense, esta marca que está correcta, esta está incorrecta. Esta está incorrecta, esta está bien. ¿Se ve? ¿Se entiende? Creo que es un buen ejemplo. Siempre tenemos que buscar que queden brillosas las soldaduras. ¿Está? Flux, bueno, flux tenemos. ¿Cómo lo podemos conseguir? La resina, como viene. Si lo queremos armar nosotros, se puede conseguir la resina por sí sola, con alcohol isopropílico, vamos buscando la proporción. Podemos tener en gel, que es un buen... este es el que les recomiendo yo, que anda muy bien. Si no, bueno, la resina propia, para esa la rompemos y la mezclamos con alcohol isopropílico y hacemos el flux. Y después ya tenemos lo que es pueden conseguir lo que es el decapante, pero bueno, son distintas proporciones. Fíjense, acá tenemos. Este es el inorgánico y este es el orgánico. Después tenemos, que les quería mostrar. Bueno, esta es la esponjita que suele traer para limpiar. Siempre traten de trabajar con lo que es la punta del cautín bien limpia. ¿Tá? Después, bueno, podemos conseguir en España estaño en pasta. Las versiones estaño tenemos en alambre y en pasta. Esto por ahí lo podemos usar cuando trabajemos con la tobera de calor. Por lo general siempre, yo estoy acostumbrado a trabajar con estaño en alambre. Y acá tenemos el alcohol isopropílico, que bueno, vienen en aerosol por litro, o ya bueno, si vamos a usar mucho, lo podemos conseguir en bidones de 5 litros. Cada uno después va viendo que consigue. Un aerosol rinde bastante, más como los trabajos y las superficies que tenemos que limpiar nosotros no son muy grandes, al contrario, son chicas y rinden bastante. Nos hace rendir bastante el alcohol. Así que, bueno, fíjense, acá tenemos un ejemplo de está soldando un cable. Fíjense. Coloco el cautín sobre la superficie y con el alambre voy apoyando. ¿Está? Y van a ir viendo que el alambre se empieza a consumir cuando no necesitamos hacer una bola grande de estaños, simplemente un poquito. Si vemos que queda medio parejo, colocamos flux, volvemos a pasar el cautín y se acomoda. No tratamos, no le seguimos agregando estaño. Está. Siempre busquemos que, como les decía, siempre busquemos que quede lo más prolijo posible el trabajo.
Con el cautín podemos hacer gran variedad de soldaduras. Es más, muchos de los componentes, varios de los componentes los podemos retirar con el cautín mismo, sin necesidad de la tobera de calor, la que compone la estación de soldado. Está bueno porque nos sirve mucho. Lo que tiene con el cautín que focalizo el calor simplemente en una zona, no en todas las placas. Yo aplico calor con la estación de soldado, con la tobera, el calor va por el aire y se disipa. El cambio con el cautín es donde apoyo. ¿Tá? Siempre tenemos que tener cuidado de no quemar nada. Siempre trabajen con un buen soporte. Y una cosa muy importante a la hora de soldar es la iluminación y la visual. ¿A qué me refiero con la visual? Tenemos lupa para trabajar, o que eso lo vamos a ver más adelante, lo van a ir viendo. Tenemos lupa, a ver si yo he visto una por acá. Tenemos algo así para arrancar, o si no podemos ya ir pensando en lo que es un microscopio UCB, que lo podemos usar conectado a la compu, o podemos ya, pensando más arriba, un microscopio digital, que bueno, también lo conectamos a la compu, podemos ponerle una cámara y demás. Pero eso ya sería una herramienta bastante avanzada. Pero no está mal arrancar con una lumpita, o bueno, los microscopios UCB están buenos para arrancar. Y facilitan bastante el trabajo. Siempre, bueno, tengan cuidado, van a estar trabajando con temperaturas que rondan los 400, 480 grados. Fíjense dónde lo colocan, al cautín. Una vez que terminen de trabajarlo, desconectan, en el caso que sea el individual. Si es el de la fuente, lo apagamos. Por dos grandes motivos: uno es seguridad y el otro es consumo eléctrico. Y muchas veces pasa que lo dejamos conectado, nos vamos y queda consumiendo. Aparte, así le alargamos la vida útil a la punta. Si yo lo dejo conectado calentando, a la larga el cautín, la punta se va a empezar a deteriorar. De todos modos, las puntas son intercambiables, pero bueno, no podemos estar cambiando una punta cada 2 meses. Por lo general, una punta nos tiene que durar 6 meses, 7 meses. Todo depende del uso como el que le demos. No fuercen, no lo presionen, simplemente apóyenlo, que esperen que el calor haga efecto. Tampoco es que lo dejo 2 horas, es un segundito. Una vez que el calor, ese efecto, van a ver que ya fundió el estaño y listo. Otra recomendación es bueno, usar flux, sí o sí. No se tiren a soldar sin el flux, porque van a hacer macana o va a quedar mal la soldadura. El flux ayuda mucho a la hora que la soldadura queda bien. Bueno, las puntas de los cautines de la estación de soldado también son intercambiables. Son más difíciles de conseguir a veces, pero se puede conseguir. Bueno, esto es a ver qué más les puedo mostrar. A ver si puedo conseguir, si puedo ver las esponjas. Empiezo cautín. A ver qué nos arroja esto. Acá está. Podemos usar esta vinilana. Esta es la virulena con una basecita, que es bastante práctica. Si no, por lo general nos trae una esponja. Acá tenemos un lindo kit también, muy bueno. A ver si lo encuentro vuelta. Acá está. Fíjense, nos trae una lupa. Seguramente esta lupa trae luz, el portacautín y los bracitos para agarrar las placas o lo que agarramos soldando. Está muy bueno. Nos trae cautín, la esponjita para limpiar. Y bueno, estaño y flux.
Ya tenemos las bases. Bueno, acá esta es la esponja que le digo. Siempre mantenga la punta del cautín limpia, porque si nosotros trabajamos con una punta de cautín sucia, es muy posible que cometamos errores o que el estaño no suelde bien. Entonces, siempre lo más limpio posible. Este es el cautín de madera, el que seguro van a encontrar en cualquier lado. Su cautín para arrancar está bien, pero bueno, lo que tiene el mango de madera es que se va a calentar y si tienen que trabajar un ratito largo, ya lo último va a quemar las manos. Sí, siempre que traten que sea de plástico. Seguramente en el mercado van a encontrar cautín, algunos un poco más profesionales y otros menos profesionales. Pero bueno, fíjense, el tema es tener uno, es de movida. Va a estar bien. Es una de las herramientas principales que tenemos. Fíjense, bueno, acá tenemos uno que viene en la base con regulador y con la base para poder apoyar. Y de traer las diferentes puntas. Esto ya es un poco más pro, pero bueno, para que vean que sirve que viene. Y bueno, bueno, acá tenemos otras puntas. Con respecto a las puntas, tienen que ver cuando vamos a buscar la punta para el cautín de una estación, tienen que ver cuán larga es la resistencia, cuál es la resistencia que vamos a usar, porque algunas puntas no coinciden. Entonces por ahí siempre traten de buscarlo por la marca de la estación de soldados. Estos tipos de cautín, bueno, como les dije hoy, mucho no nos van a servir a nosotros, porque las puntas son incómodas, casi que no tienen una punta, digamos. Lo que nos va a servir a nosotros es algo así. Esto sería ideal, con punta fina. En el mercado pueden ir buscando, porque hay hay mucha variedad de esto. Bueno, otra cosa que siempre vamos a tener a mano son las bruselas. Recuerden, vamos a estar trabajando con temperatura y si no tenemos una pinza para agarrar son cosas muy pequeñas, componentes muy pequeños, si no tenemos una pinza que nos ayude, nos vamos a quemar no vamos a poder hacer el trabajo. Siempre hay que tener un buen kit de bruselas. Así que bueno, esto dejar de compartir. Así que bueno, esto sería un panorama más o menos general de cómo sería la práctica con la soldadura con cautín y estaño. Cualquier duda lo vemos en el espacio de Zoom. Y recuerden que esto es un espacio, la clase es para reforzar todo lo que es la teoría. Después ya van a tener la parte práctica del curso en las diferentes sedes de EDIS de su localidad. Así que cuando llegue la hora van a poder realizar las prácticas, a los que no tengan experiencia. Yo sé que muchos de los que se inscriben ya tienen cierta experiencia previa, y los que no la tengan esperen que ya van a llegar las partes prácticas y lo van a poder hacer. Así que bueno, nos estamos viendo la clase que viene. Saludos a todos, chau chau.